estamos hablando de que recoge alrededor de 36 o 37 millones de pesos, lo saca de circulación. De esta manera le quita presión a la tasa de cambio en el mercado sin tener que ir más allá en el tema de la tasa de interés. Esto obviamente es sostenible durante un tiempo. Más adelante, en la medida en que la política fiscal sea coherente con esta política de administración de reservas, porque si por un lado el Banco Central está recogiendo la masa de dinero en circulación y por otro lado hay un exceso de fiscal, o sea, un desequilibrio fiscal muy significativo, entonces como quiera, lo que se puede dar es una situación de pérdida de las reservas del Banco Central y después un tema muy complicado para el manejo de la tasa de cambio, falta de confianza y escape o salida de los capitales de la economía dominicana. Eso fue más o menos el escenario que se presentó en el 2003, cuando los inversionistas nacionales e internacionales perdieron confianza, no vieron un horizonte claro en el manejo de la economía, y entonces se atemorizaron y comenzaron a sacar sus capitales, demandando las divisas del sistema, que ya de por sí eran escasas. Por eso es tan importante tener claro este manejo de las reservas del Banco Central. Si el Banco Central no hace una buena política de administración de reservas, si no tiene un buen elemento para poder intervenir en el mercado cuando sea necesario ante una presión del tipo de cambio, entonces se puede dar una situación que desencadene un elemento y una problemática nacional bastante complicada, y eso normalmente es lo que se quiere evitar con una entidad como el Banco Central con suficientes reservas para ir en auxilio de los precios en el mercado y poder garantizar la estabilidad de precios. Sí, eso es lo que nos tiene que dar cierta tranquilidad en el manejo de la economía en el segundo semestre del año, es saber que tal como ocurrido en el pasado, básicamente desde el año 2004, tenemos una pared de contención que se confunde con la pared del Banco Central. Yo creo que ahí podemos pensar que hasta cuando la economía internacional estuvo en su peor momento, a final del 2008 y probablemente el primer trimestre del 2009, que fue probablemente el trimestre más difícil en cuanto a manejo de política económica, ahí hubo un manejo monetario que permitió evitar consecuencias negativas para la economía dominicana. Ahora bien, mucho puede hacer y mucho ha hecho la política monetaria, Junta Monetaria, Banco Central, pero no todo lo puede hacer. Obviamente la autoridad, por eso era importante el auxilio por parte del Fondo Monetario Internacional para darle también cierto respiro y no sentirse quizás tan solito ahí en el manejo frente a la crisis. En cuanto a la inflación, yo sé que algunas personas han manejado están expresando cierta preocupación porque ha ido creciendo en los últimos meses la tasa de inflación. Y yo en esto, sinceramente, efectivamente reconocemos que la tasa de inflación acumulada los últimos 12 meses acaba de cerrar en 7.43%, según el último informe que acaba de publicar el Banco Central de la República Dominicana, que está disponible en su página de internet, y eso nos coloca esta tasa últimos 12 meses a su mayor nivel desde octubre del año 2008. Básicamente en eso está incidiendo los precios del petróleo. Básicamente la tasa de inflación se está moviendo mes tras mes en función de qué está pasando con el precio de los combustibles. Eso es lo que me permitió básicamente poder acertar casi milagrosamente la cifra de inflación del mes de marzo, porque básicamente, o sea, sin tener bola de cristal, ya yo tenía la cifra al 31 de marzo, el 24 de marzo uno tenía ya el precio promedio de los combustibles para todo el mes de marzo, lo comparaba con febrero, y ya con esto uno tiene un 40% de la explicación de la inflación. El resto de los productos, con excepción de los alimentos, que pueden moverse de forma bastante fuerte en función de coyuntura o bien climática o bien especulativa, como fue el caso del azúcar en el mes de marzo. Recuerden que tuvimos programas aquí con la participación en el azúcar y después
de Ricardo Rosario, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, FENACERDO, pues eso permite anticipar bastante bien lo que pasa con la tasa de inflación. Ahora, ¿qué va a pasar con los combustibles? Ya vemos que hay una congelación flexible, si se puede utilizar la terminología, de los combustibles. Hemos visto como inclusive el pasado fin de semana, o sea, para esta semana ya vigente, ¿no?, que los combustibles principales, o sea, gasolina, gasoil y GLP, se habían congelado, aunque no se habían congelado otros combustibles como querosene, Aftur con aumento importante, 8 pesos, y los fuel oil, que sí tuvieron un aumento de 3 o 4 pesos. Y lo que es interesante de eso, y no estoy diciendo honestamente que hay una relación causa-efecto, pero resulta curioso de que esos combustibles que se están congelando, que son gasolina y GLP, son los que son parte de la canasta para calcular el IPC. En cambio, los otros combustibles a los cuales se le está haciendo una indexación ahorita no entran en el cálculo del IPC. Entonces, es posible que para el mes de abril tenga una cosa curiosa, de que haya un aumento de la canasta promedio de los combustibles, o sea, ponderando todos los combustibles, incluyendo queroseno y eso, pero que eso no tenga ningún efecto sobre el IPC, porque no están entrando en la composición del índice. Y obviamente eso va a ayudar un poquito al resultado, creo, de inflación para el mes de abril. Pero para eso creo que hay que esperar lo que va a pasar la próxima semana, porque los precios del petróleo se han mantenido a niveles relativamente altos y por definición están claramente por encima del nivel de precio a los cuales corresponden lamentablemente los precios de los combustibles, especialmente de gasolina, no tanto el GLP. El GLP ha bajado en los mercados internacionales y a mí no me molesta que se esté congelando, porque inclusive ha habido baja en los mercados internacionales. En cambio, para gasolina y gasoil un poquito diferente, pero yo como consumidor ahí tengo un conflicto de interés. Entonces para mí resulta difícil recomendar que se aumenten los precios de los combustibles cuando eso me afecta directamente en el bolsillo. Estoy siendo muy sincero. Hagamos una pausa. Bien, amigos y amigas de Agenda Económica, estamos entrando ya a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Hemos estado comentando los temas que son de actualidad y que uno entiende son lo de mayor preocupación para lo que es el desenvolvimiento de la economía dominicana. Para nosotros el tema de la estabilidad de precios, el acuerdo con el fondo, el uso y el manejo que se da a la política monetaria, el tema de las reservas, las tasas de interés, la política fiscal, son temas claves que tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir en el futuro de la economía dominicana. Por eso nosotros cada vez que estos temas están sobre el tapete nos adelantamos a hacer los comentarios que entendemos del lugar porque son claves. Hoy día también se ha estado manejando un tema que no es frecuente en los medios de comunicación. He visto pronunciamiento del CONEP y de la ONE, del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Oficina Nacional de los comerciantes, ¿no? La Organización Nacional de Empresas Comerciales, sí, que es el CONEP, quienes han estado presentando preocupación por la propuesta que está haciendo el Banco Agrícola de la República Dominicana para la modificación de la ley de alquileres. Aparenta ser que la idea del Banco Agrícola es hacer que se cumpla la actual ley, que es la 4314 sobre alquileres, en el sentido de que los depósitos que deben estar llegando al Banco Agrícola lleguen o haya algún mecanismo de control para que así sea, porque es una forma del Banco Agrícola agenciarse recursos para ir en apoyo de los sectores agropecuarios, poderle dar financiamiento. Estos recursos obviamente, cuando están depositados en el Banco Agrícola, es un depósito que debe generar unos ingresos para la parte que en este caso sea la beneficiaria o la dueña de los recursos.